su chile en nogada de todas maneras, o sus enchiladas, su pozole, está bien, pero acuérdate que Jesús nos dio libertad de lo más importante. Bien, terminamos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y esa carta fue para hermanos como tú y como yo, pero también una iglesia en específico, pero para todas las iglesias hoy en día es aplicable. Y terminando esta carta, este libro, sentí compartir con ustedes qué hará la iglesia. Seguiremos atrancándonos, deteniéndonos, desviándonos, durmiéndonos, dígale al de al lado, ay, o seguiremos adelante. ¿Cuántos creen que hay cosas que cambiar? Yo creo que hay cosas que cambiar en nosotros, o sea, porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo decía algo: ¿prosigo qué? Al blanco, prosigo a la meta. Y la verdad es de que debemos tener presente eso. Muchos podemos decir: es que ya estoy cansado, ya fue mucho, ya he pasado por mucho, etcétera, muchos argumentos, pero quiero decirte que el Señor nos está esperando. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Proseguir a la meta. Y debemos servir al Señor, pero con libertad y con un corazón limpio delante de Él. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, esta es llamada una carta pastoral, le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, y hago énfasis en lo que sigue, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y subraya la siguiente frase: columna y baluarte de la verdad. La iglesia es ¿qué? La columna y el baluarte de la verdad. Ahora, columna es muy fácil identificar. Esto es una columna, esto es una columna. Y hay muchas columnas en los muros de esta construcción que hacen que la construcción se mantenga en pie, se sostenga. Entonces, dice que la iglesia sostiene ¿qué? La verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Jesús en Juan 17, cuando oró por sus discípulos, Evangelio de Juan capítulo 17, oró y dijo al Padre: santifícalos en tu palabra es verdad, es la verdad. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces la iglesia es columna de la verdad, es columna que sostiene que Jesús es el Señor, es el Salvador, Él es el que va a regresar por nosotros. Y baluarte significa un lugar de defensa, de refugio también. Entonces la iglesia hace las dos cosas: sostiene la verdad de Dios, que hoy en día se ve poco en muchas iglesias. Hacen muchas cosas, pero no sostienen la verdad de Dios, no predican la verdad de Dios. Predican unas cosas, pero no toda la verdad de Dios. Y el baluarte es un lugar donde defendemos
se presenta defensa, pero también se protege de los ataques. Y la iglesia hace esa función. La iglesia no es solo para por reunirnos y estar bien y qué padre y todo, sino es un lugar donde se debe predicar la palabra, aprender la palabra y defender la palabra también. Hoy en día hay mucha gente que cree solo ciertas partes de la Biblia. Oye, es que yo creo que eso no, pues yo a mi apreciación personal no es importante. Bueno, la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Si Dios la inspiró y nos la dejó, es importante. O cambian el sentido de los mensajes que encontramos en la Biblia. Entonces, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y quién es la iglesia? Diga, nosotros. Versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí el misterio de la piedad, antes era un misterio, ahora ya no es un misterio para nosotros. Pero aquí Pablo lo está mencionando como lo que fue un tiempo, un misterio. Y habla de el evangelio. Dios fue manifestado en carne. Jesús vino al mundo, se encarnó y vivió como nosotros, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está en el cielo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Dígale al de al lado, allí nos hablan. ¿Qué debemos hacer con el evangelio? Predicarlo a los no creyentes. Pero esa es buena gente, no importa, o sea, buenas gentes y malas gentes necesitan conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Ahora, ¿Jesús ha sido creído en el mundo? Diga, sí, pero hay millones y millones y millones que no han creído en Él. Así que debemos seguir predicando. ¿Se acabaría el tiempo de la predicación del evangelio? Diga, no. Hasta el último día, cuando Él venga, debemos seguir predicando el evangelio. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta. No me detengo, por más que tenga dificultades, problemas, persecuciones, lo que sea, no me detengo, prosigo a la meta. Y esa debería ser nuestro pensamiento y nuestra intención siempre. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él está en la gloria ahora, ya Él no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre en el trono celestial con todo el poder y con toda la autoridad. Y está preparando lugar para nosotros. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Todo aquel que en Él cree estará en la casa del Padre. Por eso debemos predicarle a muchos. Y podrías decir, es que ya no vamos a caber. No hay límite en la casa del Padre. El problema es que hoy en día el cristianismo, las familias cristianas, los jóvenes cristianos, la iglesia está inmersa en una crisis. ¿Han notado eso? Hay una crisis en la iglesia. Y la palabra crisis, pues todos identificamos qué significa, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien enferma y lo llevan a terapia intensiva, dice, es que tuvo una crisis, están colapsando sus órganos y hay que atenderlo rápidamente y está en riesgo de muerte. Pero hoy vemos que hay una crisis casi generalizada. En la política tenemos crisis,
en la economía, en la seguridad, no se diga, en la salud, estamos en crisis. Pero, ¿qué decimos de la moralidad? Está en crisis. ¿Qué decimos de la juventud? Está en crisis. De las familias, están en crisis. Pero la iglesia no se escapa, hermanos. La iglesia está en crisis. Oye, pero si hay lugares donde se llenan estadios, pero de veras están llenos de personas nacidas de nuevo. Esa es una gran diferencia. ¿Cuántos saben que pueden llenarse lugares, pero de personas que no han nacido de nuevo? Y si alguien no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios, no es verdaderamente salvo. Y la situación es grave y difícil hoy en día. Hay muchas personas, yo he escuchado que hoy en día dicen, sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Lo han escuchado? Incluso hay personas que no asisten a una iglesia. Pero deberíamos creerle todo lo que dice la Biblia, ¿sí o no? En el libro de Hebreos, la Escritura dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. O sea, desde ese tiempo ya había gente que decía, pues sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y no creen en los pastores. No estamos llamando a la gente a creer en los pastores, ¿o sí? Estamos llamándolos a creer en Jesucristo. Pero la iglesia es el cuerpo, es un cuerpo. Un miembro solo por ahí, ¿qué le va a pasar? Está en crisis, está solo, no funciona. Quítate la mitad del dedo y déjate solo la punta, ¿qué va a pasar? No funciona. Necesita de todo el sistema, la mano, el ojo. El cuerpo debe estar unido. ¿Y estamos unidos a quién? A Cristo, hermanos. Siempre ha habido crisis en el mundo, de muchas. En el siglo pasado, porque puede haber aquí jóvenes que ni siquiera vivieron en el siglo pasado, sí los hay. Recuerdo cuando una niña le preguntó a Roxana, nuestra hija, que estaba dando clases con los niños, ¿tú de qué 2000 eres? Dijo, no, yo soy de 1900. Ya estás bien viejita. ¿Cuántos somos del siglo pasado aquí? Mira, la mayoría. Pero en el siglo pasado, por ejemplo, hubo 2 crisis mundiales conocidas por todos, cuando menos la crisis de la Primera Guerra Mundial y la de la Segunda Guerra Mundial. Pero ha habido crisis médicas de salud también. Ahora que fue el COVID, pues ya empezó a salir información que a principios del siglo pasado, la gripe llamada la gripe española, que fue también. Pero como antes las comunicaciones no eran tan fáciles y tan rápidas, pues ni cuenta nos dábamos o no nos llegaba. Pero ahora con la movilidad aérea y por muchos medios, pues nos llega todo. Ahora con el internet nos llega ¿qué? Toda la información de lo que está sucediendo en muchos lados. Bueno, eso ha producido crisis también, porque la gente escucha de todo y se mete a todo. Y ahí anda escarbándole a todo. Tienen, como dijo Pablo, comezón de ¿qué? De oír. Quieren oír cosas nuevas. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. ¿Cuántos saben que no hay nada nuevo? Lo que es ahora ya fue, y lo que ya fue volverá a ser.
Pero el problema es la crisis espiritual que vivimos, hermanos. Mira, hace poco vi que hubo una reunión de líderes espirituales mundial, de todas las religiones, y todos se están uniendo. Pero, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial, o sea, con Satanás? Diga, ninguno. Y Pablo dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y eso es una crisis, pareciera que no, pero es una crisis espiritual. Pero las iglesias vivimos crisis espirituales también. Así que no es de extrañar que en el mundo haya crisis, pero lo que a mí me preocupa es que en la iglesia estemos en una crisis. Estaba leyendo una noticia ayer o antier. Los Estados Unidos fue fundado como un país cristiano en general, pero allá hacen muchos estudios y muchos sondeos, y en el 2007 el cristianismo en general en Estados Unidos era de aproximadamente un 75%. Bueno, hoy en día, 2022, estamos hablando de 15 años aproximadamente, ya bajó a un 63%. Y ellos están por los trabajos que hacen de investigación, considerando que en 30, 40 años más va a llegar a ser una minoría en lugar de ser una mayoría en países que fueron muy cristianos. ¿Qué decir de países europeos donde la reforma protestante creció y el cristianismo volvió a ser la fe principal? Hoy en día muchos de esos países están prácticamente con un porcentaje muy bajo de cristianos. En Morelia estamos en una situación complicada. Tenemos más de 1 millón de habitantes ya conurbados. ¿Tú crees que verdaderos cristianos llenaríamos el estadio Morelos? 40,000 personas. Verdaderos cristianos, no digo que invitas gente, llevas gente o gente que va. Es más, aunque probablemente ni siquiera todos los que van a iglesias grandes, pequeñas, llenaríamos el estadio. Yo recuerdo hace unos años, uno de los eventos así promovidos fuerte en Morelia, nosotros participamos con mi esposa, y venía un cantante en ese tiempo famoso que atraía a mucha gente, atrajo hasta de la religión católica a unos carismáticos, y venían a inscribirse para ir al evento. Y el Palacio del Arte creo que le caben 6,000 personas, no se llenó. Imagínate 40, 50,000 personas. Ahora, ¿es mucho para Morelia? Diga no. No, aún si fueran 50,000 personas es un porcentaje muy bajo, ni el 5%. Ni el 5%, eso es una crisis, hermanos. ¿Qué ha causado esto? Bueno, el alejamiento del Señor, el dejarnos influenciar por tantas filosofías, tantas ideas que hoy en día se escuchan por todos lados. Te digo, ten cuidado con lo que escuchas a través de las redes sociales. No todo es verdad. Hoy en día vemos cómo hasta en los medios oficiales sale una persona especialmente para decir
las mentiras que han salido a través de noticieros y de periódicos y de redes sociales. Pero ¿tú crees que en las cuestiones espirituales habrá mentiras? ¿Habrá cosas que no son verdad? Hay muchas. Pero a muchos les encanta andarle buscando ahí. Tienen comezón de oír, como decíamos. ¿Sabes qué también ha afectado a la iglesia? Nuestro comportamiento. Diga, a veces nuestro comportamiento hace que muchas personas no quieran saber nada del cristianismo. Aquí en la iglesia podemos comportarnos de una manera y afuera comportarnos como si no conociéramos al Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 6? El apóstol Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué contesta él mismo? De ninguna manera. ¿Y qué pensamos hoy en día? Que eso muchos dicen, no, pásale el 6 así rápido. No, nada más ponte en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le pasas a Romanos, no, pásale al 7. Y pásale al 8, a la vida en el Espíritu. Y ahí vas, o sea, lo que te gusta y lo que no. Eso es una crisis. Toda la Escritura es verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene un propósito. No está ahí nada más para que crezcamos en conocimiento, no, tiene un propósito. Es útil para enseñar, para redarguirnos y para corregirnos cuando estamos mal. ¿Cómo es tu comportamiento cotidiano, valga la expresión? Hay una palabra que la Biblia nos deja ver: integridad. ¿Qué es integridad? Ser igual en todo lugar. Cuando vas y oras ahí en tu casa, cuando lees la Biblia, cuando compartes el Evangelio, cuando vienes a la iglesia, pero cuando vas a tu trabajo, vas a tu escuela, vas con tus amigos, debemos ser iguales. Eso es integridad, ser completo, ser igual en todos lados. Y creo que por eso la iglesia tiene un problema hoy en día. Diga, por nosotros, porque el Señor será el culpable. El Señor es bueno, es todopoderoso. Él sigue bendiciéndonos a pesar de muchas cosas, hermanos. A veces nosotros impedimos el avance de la iglesia, porque Jesús dijo que las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerían contra la iglesia. Lo que el enemigo trata de hacer para detener la iglesia, ¿qué trató de hacer en los primeros siglos? Les mandó a Nerón, valga, es una expresión que hasta hay perros así grandes que dicen, es Nerón, y muy fiero, ¿no? A leones yo recuerdo o he leído que algunos ¿cómo se llama? Nerón. Bueno, les mandó a Nerón. ¿Y qué pasó? ¿Hubo cuántas persecuciones? 10. 10 persecuciones de los romanos, ahora de los judíos también hacia los cristianos. Y pensaron que con eso iban a apagar el crecimiento del cristianismo. ¿Lo apagaron? Al contrario, el cristianismo llegó a todos los rincones del mundo conocido. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído y eran íntegros
Cuando se reunían a orar y cuando eran perseguidos, cuando eran amenazados, decían: nunca voy a negar a mi Señor. Policarpo, ustedes han escuchado de él, uno de los primeros padres de la iglesia después de los apóstoles. Se cree que era discípulo de Juan, el apóstol. Fue perseguido y fue amenazado de muerte y apresado, y lo amarraron literalmente a un poste y le pusieron la leña para quemarlo vivo y le dijeron: si niegas a Jesús, no te mueres. Y él dijo: no recuerdo la cantidad, por 60 o 70 años he servido a mi Señor con fidelidad, con integridad. ¿Tú crees que lo voy a negar ahorita? Préndanle fuego, échenle gasolina. Eso era el cristiano. ¿Habrá diferencia entre esos cristianos y nosotros hoy en día? Ay, no, está lloviendo. Ay, no, hace calor. Ay, no, me duele la rodilla. Ay, no me gusta el hermano de allá, la hermana de acá. Ay, no, ¿cómo le voy a compartir a mi vecino? ¿Cómo le voy a compartir en mi trabajo? Me van a decir esto y me van a decir aquello. Dice que cuando salieron huyendo de Jerusalén en la primera persecución, hablaban de Cristo mientras huían por todos lados. Y había grandes avivamientos en Samaria y en muchos otros lugares. Pero hoy en día estamos en crisis. No, pues yo sí soy cristiano, pero de la secreta. ¿Qué? ¿Habrá cristianos de la secreta? Diga, sí, sí hay. Digo, recuerdo una amiga de Roxana que estuvieron juntas en la secundaria y nunca supo Roxana que era cristiana, su amiga. Hasta después que estábamos nosotros ya sirviendo en la iglesia y pues de alguna manera llegaron. ¿Cómo que eras cristiana? Pues sí. Pero nunca se dio cuenta ella que era cristiana. Cristianos de la secreta. Solo en ciertos lugares. Y aquí muchos probablemente lleguen y ¿quién pasa? No me vayan a reconocer. ¿Sabían que muchos por eso no entran a la iglesia? Para que no los vean que entran a una iglesia. ¡Qué tremendo! ¿Cómo estás tú, hermano y hermana? En tu trabajo, en tu escuela, donde tú vives. ¿Cómo está tu situación? Ahora, ¿cuántos tienen vecinos? Y si les preguntamos a tus vecinos, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de ti? No, pues ese es un aleluyo. Yo diría gloria a Dios. Pero si empiezan a decir, yo les decía que hoy no vino, pero tenemos una vecina aquí de nosotros. Después se las presento, pregúntenle. Oye, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué dicen ahí del pastor y su familia? ¿Cuántos les gustaría una encuesta de esas? Ay, 2 manos nada más. En tu trabajo, chavos en su escuela, ¿qué tal con sus amigos? Y sin que sepan que somos cristianos, oye, ¿y qué tal se porta fulanito? Ah, es bien buena onda, no hombre, trae de esos de la verde. Como ya ahora pues se permite. Ay, buena, de esa buena, sin semilla. Yo no sé si trae semilla. Nunca le hice a eso. O trae, no hombre, trae una anforita ahí que se la mete aquí en la bolsa de la chamarra y luego en el desayuno o en la comida. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Diga, ay,
Mira, el salmista dijo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el íntegro. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Bueno, el día que partamos, si eres verdadero cristiano, allá vamos a estar. Pero ahorita, él estaba hablando del tabernáculo terrenal, de cuando vamos a la presencia del Señor, cuando nos acercamos a Él. Integridad habla de calidad moral, de una rectitud en nuestra vida. ¿Cuántos les han dado cambio de más y se lo han quedado? Pues Él me lo dio. Yo no se lo robé, Él me lo dio. Pero te diste cuenta que no era tuyo. ¿Qué hay que hacer? Regresarlo. A mí sí me ha pasado. ¿Cuántos pasa una mujer por ahí y hay eso es falta de integridad? Ve a su esposa. Digan algo las esposas cuando me... Digo, no podemos ponernos un antifaz y no ver por dónde caminamos, pero una cosa es que veamos lo que hay enfrente de nosotros y otra cosa es que hagamos esto. Falta integridad. Jesús en Mateo 24 dijo: muchos falsos profetas, o sea, sin integridad. Porque un falso es alguien que no tiene integridad. Se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué crees que está pasando en la iglesia? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Y como escuchan a estos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que no tienen integridad, se están enfriando, se están desviando. ¿Cómo está el fuego en tu corazón por el Señor, hermano? ¿Qué le dijo el Señor a una de las iglesias de Apocalipsis? Ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios, y a veces somos más tibios que el agua tibia, que el té que te tomaste. No, el Señor nos llama a ser como fervientes en espíritu, Romanos 12, sirviendo al Señor. ¿Cómo? Fervientes en espíritu. Pero mira, ahí están dos cámaras y vemos cómo llega cada uno a veces. Con sueño, porque viste la serie completa de esa que te gusta, hasta la 1, 2 de la mañana. Así que el enfriamiento ha llegado a la iglesia. Ahora, mucha responsabilidad está en los pastores también. Porque hay mucha falta de integridad en los líderes espirituales. Y eso hace que la iglesia y que los congregantes entren en una crisis también. Fíjense, algo que me llamó la atención. Antes teníamos la opinión de que sobre la corrupción, que los políticos eran muy corruptos.
Pero luego en las profesiones, no, pues los abogados. No, si tú eres abogado, pues yo sé que tú no eres así. Pero se tenía esa percepción. Pero uno de los últimos estudios que vi, los que eran considerados como los más corruptos eran los médicos. Yo sí me sorprendí porque, pues normalmente uno confía en ellos, ¿no? Al menos yo recuerdo en mi pueblo, pues era una gente confiable y que considerabas, pues hasta para apreciarlos y les llevabas a veces fruta de la que tenías, una gallinita para que hiciera un caldo de gallina. Pero ahora es considerado uno de los sectores más corruptos. Hace años a Chabelo lo operaron 2 veces en Estados Unidos sin necesitarlo. Y tú dices, en Estados Unidos, en todos lados. El pecado es el pecado. No respeta fronteras ni posiciones sociales. Oye, el más pobre roba, pero el rico también roba. El pobre roba por ser pobre. ¿Debería robar por ser pobre? No, la Biblia dice que trabajemos. ¿Y el rico por qué roba? Porque es un avaro, quiere más y más, no se sacia. Son pecados. Están muy serios. Mira, las familias están en una crisis. Y la verdad es de que mucha culpa la tenemos los papás, los esposos. Oh, mi hijo es así, o sea, pero pues, ¿y cómo has trabajado con ellos? ¿Cómo has estado con ellos? ¿Cómo los has educado? ¿Cómo los has enseñado en la palabra de Dios, en el respeto al Señor? Mira, ¿por qué digo que las iglesias están en una crisis? Yo nada más veo lo que se predica en muchas iglesias. En muchas no se predica ni la palabra. O se saca un versiculito ahí y luego es un rollo de quién sabe qué. O quieren agradar a la gente y el apóstol Pablo dijo, si yo agradara a la gente, entonces no sería ¿qué? Siervo de Jesucristo. Y nosotros somos siervos de Jesucristo, hermanos. Debemos agradar al que es nuestro Señor y bendecir a los demás. Y predicar la palabra lo más sano posible. No, hoy en día hay mucho métodos humanos, mucha mercadotecnia en la iglesia. Mira, me llegan por internet métodos para hacer crecer a la iglesia y que te vamos a enseñar cómo hacerle. La iglesia la hace crecer el Señor, Él es el que sostiene su iglesia. La iglesia es de Él, no es de nosotros. No podemos hacer lo que se nos antoje en la iglesia. Debemos hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Qué dice Efesios 6? Que Él constituyó a unos 6 o 5, a unos apóstoles, a otros profetas, a unos pastores, evangelistas y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, todos los cristianos, hagan la obra del ministerio. Pero ¿qué hacemos? No edificamos, solo los divertimos, solo los entretenemos. Hoy hay mucha terapia psicológica en los púlpitos. Pero Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hoy estamos viviendo tiempos grandemente peligrosos en todo, pero en lo espiritual es mucho más importante porque lo espiritual tiene repercusiones eternas. O vas al cielo o vas al infierno.
Porque habrá hombres, diga hombres, amadores de sí mismos. De eso sobra hoy en día. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahora a lo bueno le llaman ¿qué? Malo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Eso es lo bueno, sí o no? Así lo estableció Dios. ¿Y cómo le llaman a eso ahora? Malo. No, tienes que dar libertad, cada quien su gusto. Y a lo malo, a los matrimonios homosexuales, de lesbianas, a adoptar hijos, a cambiarse de sexo, a todo eso le llaman bueno. Estamos progresando. Y en muchas iglesias están permitiendo todo eso. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Que amaremos al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero hoy en día, no, mi comodidad, mis deleites, lo que a mí me gusta, más que de Dios. Jesús dijo, si alguno ama padre o madre, hijos, hermanos, más que a mí, y ahí está la inflexión en todo esto, más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién debemos amar por sobre todas las cosas? Al Señor, hermanos. Pero muchas veces nosotros con nuestra vida demostramos que no lo amamos a Él más que a nadie. Y dice, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. ¡Wow! O sea, estarán en la iglesia, estarán en un púlpito, pero con su vida negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evítalos. Ahora puedes decirle, eso no está bien, pero si no hace caso, evítalos. Te pueden contaminar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un poco de levadura leuda toda la masa. La Biblia habla de verdades absolutas, no relativas, y hoy hay un relativismo impresionante entre el cristianismo. Oh, eso sí me gusta, esto no me gusta. Y ustedes saben, todo depende de tu opinión personal. El relativismo es, pues como tú lo veas, pero la Biblia dice como Dios dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermano. ¿Dios miente? No. ¿Dios nos habla algo malo? No. Todo es para nuestra edificación y para bendecirnos. La Biblia no se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Por eso hay tanta herejía en la iglesia y la palabra brilla por su ausencia. Ayer un amigo me mandó un video de un canto de alabanza o de adoración, ¿no? De una muchacha tocando un violín, o sea, como instrumental, y estaban sacando los subtítulos. Y suena bien, pero cuando ves a la muchacha, pues un vestido que deja ver muchas cosas, con escote de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Qué crees que es lo que ven muchos cuando están adorando a Dios? No, hombre, están viendo a la muchacha.
Por eso los que se suben aquí a alabar deben cuidar eso, ¿sí o no? Porque muchos, ay, voy a ver a la güerita, porque, ay, no, venimos a adorar y a alabar al Señor, hermanos. No a que nos vean ni a ver. Digo, sí nos vemos también y nos saludamos y somos hermanos. Mira, la santidad es algo que hoy en día en las mismas iglesias lo critican. A nosotros nos han dicho, ustedes son bien exagerados. Ustedes son religiosos. Ustedes son, ¿cómo más nos han dicho? Legalistas. Porque tratamos de hacer lo que Dios dice. Y yo digo, pues, sí lo soy. Si obedecer a Dios es ser eso, sí lo soy. Pero es necesario obedecer a Dios, dijo Pedro, cuando lo quisieron reprimir ahí en el concilio, cuando después de la sanidad del cojo, obedecer a Dios antes que a los hombres. No, que por eso no te juntamos. Si me junta el Señor, es suficiente. Pero hoy en día en muchas iglesias hay un libertinaje impresionante, hermanos. Digo, ustedes que andan en las redes se dan cuenta. Ya hay iglesias que casan homosexuales. Ya hay iglesias donde los líderes de la alabanza son homosexuales. Y se anda casando el líder con el cantante. Y así como eso, muchas otras cosas. ¿Estaremos en crisis o no? Estoy hablando en general. Ahora, pues también aquí puede ser que estemos en crisis. ¿Tú sabes cómo estás? ¿Sabes por qué la iglesia no avanza? Pues porque estamos en un... Mira, ¿cuántos estuvieron en iglesia hace 25 años donde se veía otra cosa? Se veía otra cosa. Y la gente compartía el evangelio, hablaba de Dios, se comportaba dignamente, apoyaba en la iglesia, no faltaba, al contrario, llegaban a veces y decían, ¿qué hacemos? Yo les he platicado de un taxista que llegaba y decía, subía 4 monjitas y les compartía a las 4 monjitas. Y subía tales y les compartía, y nos llegaba ahí de pasada y nos decía lo que estaba haciendo. Había hermanos que caminaban en la noche porque fueron a compartir a un hogar, en un grupo en el hogar, y ya no había combis, no traía carro, y vivía lejos y se iban caminando. Una iglesia ha sido también diferente en los últimos años. Digo aquí, ¿quiénes son los que tienen más años aquí podemos recordar, pero, ay, era bien padre. Sí, pero no deberíamos de cambiar. Deberíamos de ser la iglesia de Cristo que avanza, no que retrocede. Ahora, los que quieran hacer otras cosas, que lo hagan, pues no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es lo que el Señor nos llamó a hacer a nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 12. De modo que le obedezcas en sus concupiscencias. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y tener a Cristo como nuestro Rey y nuestro Señor, no el pecado. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque estábamos muertos y Él nos dio vida.
y vuestros miembros, sus cuerpos, sus ojos, sus manos, su boca, todo su ser, a Dios preséntenlos como instrumentos de justicia. Porque el pecado no debe enseñorearse de nosotros, hermanos. Porque muchos dicen, es que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Y qué? Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vuelve a decir, en ninguna manera. ¿Cuántos están aquí bajo la gracia? Pues la gracia nos compromete más todavía, hermanos. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. ¿Y ahora qué? ¿Voy a hacer lo mismo? Diga, no. Ya muchos hoy en día no les llama la atención y se asustan por lo que está sucediendo en las iglesias. Muchos piensan que es normal porque llegan y lo ven así y piensan que es normal. Luces, humo y oscuro todo. ¿Han visto esa nueva onda? Jesús es luz. ¿Qué necesidad de estar en oscuridad? Hoy en día un pastor de éxito es porque tiene 2 BMW. ¿Ese será un pastor de éxito? Pues Pablo no creo que haya tenido 2 BMW. Cuando era religioso andaba en caballo, después no dice. Caminaba. Pedro caminaba. El Señor Jesús, ¿qué hacía? Caminaba. La única vez que lo vemos que montó algo fue el burrito cuando entró a Jerusalén. Era una profecía de Ezequiel que debía cumplirse. Y hoy en día el signo de éxito es que tiene esto, hace aquello y viaja tal. ¿Eso será signo de éxito? ¿Que el éxito no será en que haya almas nuevas para el Señor? Eso es éxito. Que hagamos lo que tenemos que hacer y que cuando lo hagamos digamos, siervo inútil, porque hice solamente lo que tenía que hacer. No hacemos nada más allá de eso, no podemos. ¿Qué diferencia de la iglesia? Yo a veces digo, ay Señor, ¿cuándo llegará este tiempo? Porque Él dice que es necesario que el juicio empiece ¿por quién? Por su casa. Y yo digo, ay Señor. Pero ¿te acuerdas en Hechos capítulo 5 la historia de Ananías y Zafira? Que mintieron al Espíritu Santo y quisieron verle la cara a Pedro y a los demás apóstoles. Yo soy muy generoso, pero eran generosos a medias. Si hubieran dicho la verdad no tendrían problema, pero mintieron. ¿Y qué pasó? Ananías cayó muerto inmediatamente. ¿Por qué pusiste en tu corazón mentir al Espíritu Santo diciendo que dabas todo y diste nada más la mitad? Y tú dices, oye, pero Dios quería poner orden en la iglesia y yo creo que hoy en día va a empezar a poner orden en su iglesia, hermanos. Y llegó la señora después y le dijo, ¿qué, Zafira? Acaban de llevar a enterrar a tu esposo y ella también se murió. ¿Qué tal si el Señor hiciera eso hoy en día? Dice que después de eso, muchas maravillas, el Señor empezó a bendecir a la iglesia. Dice que hubo gran temor, pero empezó Dios hubo temor. Hoy en día eso es una crisis en la iglesia, no hay temor de Dios. No, Dios es bueno. ¿Es bueno, sí o no? Sí. Pero también es justo y un día hace disciplina. Hoy en día vemos un protagonismo impresionante. Pero también, ¿sabes qué preocupa? Vemos la ignorancia de la palabra. Mira, muchos que van a esos lugares es porque no conocen nada de la palabra.
La verdad, cuando ven que hacen ese tipo de cosas que nada tienen que ver con Dios, que nada tienen que ver con la palabra de Dios, deberían salir inmediatamente. Por eso dice, con tales ni aun comas, mucho menos te congregues a recibir ahí basura. Pero falta conocimiento de la palabra. ¿Cuántos creen que debemos conocer más la palabra de Dios? Así que espero que si eres de la secreta, ya hoy dejes de ser de la secreta. En la policía se vale que haya policías secretos. En otras cosas se vale porque ellos tienen que hacer un trabajo que requiere de anonimato. Pero en la iglesia no. En la iglesia dice la Escritura, Jesús hablándonos a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son como una ciudad que se construye en una montaña allá en lo alto y no se puede esconder. Pero nosotros estamos escondiendo esa luz. La estamos poniendo debajo de un almud. Y es para ti, joven, también. Porque puedes pensar, esto es para mis papás, es para todos. Mira, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que los que dirigieran la iglesia debían reunir ciertos requisitos, ¿se acuerdan? Irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera. Pero en el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, es importante el testimonio de los de afuera. Ahora, vuelvo al punto, cuando dicen, es que eres aleluyo, eso no es problema, que nos acusen de ser cristianos, de buscar la santidad, de ser religiosos, de ser exagerados, etcétera. Ese no es problema. No, pero estamos hablando cuando hay un mal testimonio. ¿Cómo eran los hijos de Elí? ¿Tenían buen testimonio o mal testimonio? Mal testimonio. Y el papá y hijitos, hijitos hubiera agarrado una vara y, bueno, ya estaban grandes, pero debió haberlos quitado del ministerio. Mira, a Job le vino una de las aflicciones que yo encuentro después de la de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó con todos nuestros pecados y con el castigo, la ira de Dios se derramó sobre Él por todos nuestros pecados. Pero después de nuestro Señor Jesucristo, yo medito en Job y digo, ay Señor, y tú sabes que era un hombre íntegro delante de Dios. Él lo presumió aún a Satanás y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, que es justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Y conoce la historia que el diablo le dijo, bueno, pues es que le das todo y lo has bendecido y lo rodeas de tu favor, quítaselo para ver si no pierde su integridad. Y le dijo, te doy permiso. Dios le da permiso a veces al diablo. ¿Qué le dijo a Pedro? Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a un manojo de trigo. Y le di permiso. Bueno, con Job también le dio permiso. Y después le dio permiso que tocara su cuerpo mismo. Y tú sabes que estaba en una condición terrible. Y viene su mujer. Bueno, él antes expresó, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Pero viene su esposa después de que él estaba en esa condición y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Job 2:9. Y esa pregunta deberían hacernos las muchas personas a nosotros. ¿Aún sigues siendo un cristiano fiel? ¿Aún sigues sirviendo al Señor?
Aún sigues sin hacer esto y sin hacer aquello y sin tomar y sin ir a este lugar, sin ir a aquel. Aún sigues con lo mismo. Sí, diga sí. Qué tremendo sería que como cristianos dijéramos sí y nunca dejaré de ser íntegro delante de Dios. Él merece la gloria y la honra. Que recibiremos solo el bien de Dios y a veces las aflicciones no. Eso es lo que enseñan en muchas iglesias, por eso muchas están en crisis. Dios solo te va a bendecir. No, tú rechaza, tú decreta que te vas a enfermar, decreto que no. Te vas al doctor y te hacen unos estudios y dice, mira, tienes esta enfermedad. Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Y qué? ¿Recibiremos solo el bien y el mal a veces no? Y a veces el mal viene por nuestro comportamiento, no porque siquiera Dios lo permita. Pero si Él lo permite, tiene un propósito. Dijo Job, no encontró despropósito alguno. Mira, recuerdo, ¿hace cuánto fue el último mundial? 4 años, ya casi van. Bueno, en muchas iglesias, incluyendo aquí en Morelia, cuando México pasó a cuartos de final, pues es ya un logro. Muchos sueñan todavía con que llegue a ser campeón del mundo. No pierdan la esperanza. Pero cuando pasó a cuartos de final, pues era una euforia. Bueno, era en horario de iglesia el partido, para ver si pasaba. ¿Qué sigue de cuartos de final? Semifinales. No, pues había que apoyar al Tri. Y como muchos dicen, pues primero el Tri y después Dios. Dijeron en algunas iglesias, ¿sabes qué? Vénganse, aquí les vamos a transmitir el partido, a la hora de la reunión. ¿Eso honrará a Dios? Dígalo. No, no los veo convencidos. Viene el mundial, no les voy a pasar ningún partido. No, un rotundo no. ¿Alguien fue a esa iglesia a ver el partido? Mira, muchos países piensan que el progreso viene de un buen gobierno, una buena política, ¿sabes qué? El progreso viene de Dios. Cuando hay hijos de Dios. Si tú estudias la historia de Suecia, de Suiza, de Estados Unidos, etcétera, países del primer mundo que hace muchos años eran una potencia económica, una potencia. ¿Sabes por qué lo fueron? Porque los cristianos eran íntegros, eran rectos delante de Dios y prosperaron y pusieron políticas públicas. Creo que fue Suiza donde hubo la primera escuela pública. Fíjate, en Suiza fue el primer país que como cristianos pusieron escuela pública gratuita para todos. Servicios médicos gratuitos para todos. Pero se enfriaron, entraron en una crisis y ahora son países que no quieren nada de Dios. Te dije ya lo que leí en Estados Unidos. Así que un país, ¿por qué no prospera? Pues porque los cristianos no le echamos ganas. Mira, si México fuera de más del 50% de cristianos, ¿cómo estaríamos? Pero cristianos, no digo cristinos, perdón por la expresión. Mira, para Dios, ¿qué es más importante? Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Ahora,
¿Hay cristianos pobres? Sí, pero hay también cristianos ricos. Pero si caminan en su integridad, es bien visto por Dios. Que pagan su aguinaldo a sus trabajadores, que les dan sus vacaciones, que no les roban las horas extras. Porque muchos por eso se enriquecen, porque no pagan lo que deben pagarle. Mira, David, cuando se construyó el templo llamado de Salomón, en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿La qué? La rectitud. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. ¿Qué había ofrecido? Mucho oro, mucha plata, muchos materiales de construcción para el templo. Dice: y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Eso es de lo que se agrada a Dios, que lo hagamos de corazón, con integridad, no, yo te doy y tú me das. Mira, si nosotros somos fieles, Dios es más fiel, hermanos. Así que, ¿por qué estamos en crisis social y en las iglesias? Mira, simple como esto. Ya muchos, el día del Señor ya no es algo importante. ¿Cuántos saben que el día del Señor es importante? Pero para muchos ya no es importante. Hay muchas otras cosas que hacer. ¿Cómo vemos el futuro, hermanos, si seguimos así? Si la iglesia no hace su trabajo, si la iglesia no despierta, si la iglesia no se levanta, ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo ves el futuro para tus hijos? Mal. Y vuelvo al punto, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. Porque muchos dicen, Él es mi Señor, pero no es cierto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 27, 27. Termino con el Salmo 15:1, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿De dónde sale la verdad? Desde el corazón, no solo de la boca. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, el que no honra a Dios, el que aún ofende a Dios, pero honra a los que temen a Jehová. Con esos me gusta juntarme. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Diga, ay, es que si digo la verdad, me va a ir mal a mí, porque yo participé de eso. Bueno, o agradas a Dios o te cubres tú. Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, es justo. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, muchos en la iglesia estamos resbalando. ¿Qué debemos hacer? Hacer estas cosas. Obedecer a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios, seguir a Jesús, hermanos. Él sigue diciendo, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero eso, no, pues yo sí sigo a Jesús,
pero no se niega a sí mismo. No, primero yo, y luego yo, y al último yo. Y no toma su cruz, no muere a sus deseos carnales. Y ahí vamos según siguiendo a Jesús, pero no estamos siguiendo a Jesús. Así que no te preocupes si padecemos por diversas causas. Pedro dijo, si padeces por ser homicida o ladrón o malhechor, bueno, eso es otra cosa. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero cambiar? Yo creo que necesitamos un cambio radical. Necesitamos levantarnos como cristianos y abrir la boca y hablar de Jesucristo y predicar a Jesucristo, pero vivir como verdaderos cristianos, hermanos. Si no, la crisis va a empeorar. La maldad cada vez viene como un tsunami. ¿Se han fijado? ¿Han visto los tsunamis ya ahora? Creo que hoy hubo un terremoto por allá en Asia y esperaban un tsunami. Bueno, ya hemos visto lo que causa el tsunami. Destroza. ¿Y el pecado cómo viene? Como un tsunami. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Levantarnos, hermanos. Nehemías le dijo a los creyentes cuando regresó a reedificar los muros de Jerusalén y que empezaron a amenazarlos y amedrentarlos porque no querían que se levantara el culto a Dios otra vez, la fidelidad a Dios otra vez. Dijo, ¿saben qué? Peleen por sus familias, peleen por sus esposas, por sus hijos, por sus padres. Y dice que todos se levantaron y dijeron, lo haremos, y con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Siempre estaban preparados para presentar defensa de nuestro Señor Jesucristo, del nombre de Jesucristo, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es que columna y baluarte de la verdad. Yo anhelo ver una iglesia avivada, hermanos, ferviente en espíritu. Romanos 11:12, después lo lees, dice, en lo que requiere diligencia no sean perezosos. Y esto requiere diligencia, requiere que lo tomemos en serio, que lo pongamos rápidamente en práctica. Y que seamos fervientes en espíritu al servir al Señor. Y todo verdadero cristiano somos siervos del Señor. No digan, pues échale ganas tú. Todos somos siervos del Señor. Firmes en la esperanza y sufridos en la tribulación. O sea, aguantando los tiempos de tribulación. ¿Cuántos han pasado tiempos de tribulación? ¿Los han aguantado? Bueno, ahora hay que pararse fervientes en espíritu, porque las dos cosas van juntas. Cuando eres ferviente en espíritu, las tribulaciones las sentimos, pero Dios nos da, como vimos hace 8 días, la gracia para seguir adelante. Y debemos servir al Señor, hermano. No esperes a que otro lo haga, hazlo tú. Fueron ahora a compartir el sábado a los hospitales y lo que escuchamos de reportes, estaban gozosos los hermanos y las hermanas, porque la gente los escuchaba y les preguntaba y hasta les pedían que les dieran más folletitos. El mes anterior estaban medios desanimados y desanimadas porque hasta les habían rechazado aún la ayuda material, los tacos o las tortas que les llevan. Pero eso no nos debe detener. Nosotros debemos hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Hermano, Dios ama la rectitud. Seamos íntegros, seamos rectos delante de Él. Y sirvámosle con todo nuestro corazón, amémosle con todo nuestro corazón. Ponte de pie.